El bebé no lloraba, tampoco la niña que lo sostenía con los brazos desnudos, en carne viva por el sol. Solo el viento lloraba, empujando el polvo como si intentara enterrar lo que aún respiraba. Era el tercer día sin agua, y la niña seguía viva. Su cuerpo temblaba. Sus labios eran 2 líneas abiertas por la resequedad, pero sus ojos no pestañeaban. Sostenían el horizonte con la mirada de alguien que ya lo ha visto todo. Muerte, abandono, la verdad brutal de este mundo. Bajo un montón de ramas secas y cactus apilados con demasiada intención, 8 niños yacían amontonados como si fueran un secreto vergonzoso que alguien quiso esconder. Un bebé, 2 niñas pequeñas, un niño con fiebre, y 5 más entre la niñez y algo peor, el olvido. Ninguno de ellos entendía por qué su padre no había vuelto. Solo sabían que el sol dolía más que el hambre. Desde el borde de la colina, alguien los observaba. Camuflado entre los matorrales quemados por el calor, un hombre moreno, delgado, con el pecho desnudo y el rostro partido por cicatrices viejas. Takoda. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la grava, y sus ojos de obsidiana no parpadeaban. Llevaba 3 días siguiendo rastros que olían a pólvora, sudor y saqueo. 3 días sin dormir, sin pensar, solo con el eco del grito de su esposa, aún repitiéndose en su cabeza. Ese grito, justo antes de que la enterrara. Los hombres que atacaron su aldea se fueron en dirección norte. Él los siguió como una sombra. Pero no esperaba encontrar esto. Niños, atados, dejados atrás. La rabia le subió por el estómago como una víbora caliente. ¿Hijos de colonos? Probablemente. ¿Hijos de los mismos que mataron a su hijo y a su mujer? Tal vez. Takoda bajó la pendiente en silencio. El aire olía a miedo viejo, a desesperación fresca. Se detuvo a unos pasos de la pila de ramas y sus ojos se clavaron en los de la niña mayor. No le pidió ayuda, no imploró. Solo lo miró, como si fuera humo. Como si ya supiera que nadie venía. La niña alzó un brazo tembloroso, apenas un gesto. Pero en ese mínimo movimiento, Takoda lo vio todo. Protección, instinto, resistencia. Se le cruzó un pensamiento. Ella haría lo que fuera por protegerlos, incluso si nadie vino por ella. «No soy tu enemigo», dijo él en inglés, con voz oxidada, como si le saliera desde una herida mal cerrada. «Pero tampoco soy tu salvación». Se dio la vuelta. Caminó. 10 pasos. 20. Hasta que un sonido lo partió por dentro. El llanto. No del bebé. No de la niña. El llanto de su propio hijo. O al menos eso creyó oír. Se detuvo. Cerró los ojos. El calor del desierto se mezcló con el frío en sus entrañas. Lo vio todo de nuevo. La tienda ardiendo, los cuerpos en la arena, su esposa con el cráneo abierto sosteniendo el cadáver de su hijo. Y entonces la escuchó. La voz. «¿Qué haces aquí, hijo mío?» Era su madre, muerta hace años, sentada en una roca como si nunca se hubiera ido. «No son mi problema», respondió él. «¿Y tú? ¿Lo fuiste de alguien alguna vez?», replicó ella con ternura cruel. «¿No recuerdas cómo te encontramos, a ti y a tu hermana, escondidos entre los espinos?» Takoda recordó. 8 años tenía cuando lo encontraron. Un guerrero apache bajó la lanza, lo cargó, lo llevó a casa. «Eso era diferente», dijo. Pero no, no lo era. La imagen de su madre comenzó a desvanecerse con una última frase. «Recoge los pétalos caídos antes de que el viento se los lleve, porque incluso los que están rotos pueden florecer». Takoda no se dio cuenta que estaba llorando hasta que sintió el sabor de la sal en sus labios. Se volvió. Caminó hacia el escondite de ramas. La niña lo miró de nuevo. Esta vez, sin miedo, solo cansancio. «¿Por qué volviste?», preguntó ella. Takoda desenvainó su cuchillo. Ella retrocedió.
pero él solo cortó las cuerdas que la sujetaban. Porque mi madre me enseñó que incluso los pétalos caídos merecen echar raíces, dijo, sin mirar atrás. Los niños no sabían si confiar. Y Takoda no sabía si tenía fuerzas para hacerlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Elsie Granger. Takoda sintió como si le abrieran una herida vieja con un cuchillo caliente. ¿Jacob Granger es tu padre? Ella asintió. Takoda tragó veneno. Granger, el mismo que dirigió la masacre de su pueblo. Elsie bajó la mirada. Nos dejó aquí. Dijo que éramos peso muerto. Un silencio más profundo que la muerte se instaló entre ellos. Takoda no dijo nada. Solo fue niño otra vez, junto al fuego. Su hermana dormida en su regazo, y la voz de su madre diciéndole: «Nadie nace enemigo, pero algunos se mueren así por no saber mirar a los ojos de un niño». Y ahora estaba aquí, mirando a los ojos de 8. La luz del sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, bañando todo con una melancolía dorada. «Vamos», dijo finalmente Takoda. «Hay un manantial a 5 millas al norte. Si llegamos antes del anochecer, tal vez, solo tal vez, sobrevivamos un día más». Elsie no preguntó nada, solo asintió. Y mientras el grupo comenzaba a caminar, un niño pequeño lo miró con ojos grises y secos por el llanto. «¿Cómo te llamas tú?» Takoda dudó. «¿Qué importa? Quiero saber cómo se llama, quién nos salvó». El silencio duró varios pasos. «Takoda», dijo al fin. Y entonces, una voz suave, como una semilla, enterrándose en tierra seca. «Gracias, Takoda». El desierto cambiaba de rostro cuando caía el sol. La arena dejaba de ser fuego y se volvía cuchilla. El calor abrasador era reemplazado por un frío que se metía en los huesos. Takoda lo sabía. Había visto hombres morir congelados a la intemperie después de sobrevivir al infierno del mediodía. Por eso caminaban, paso tras paso, lento, callado, con la esperanza colgando de un hilo invisible. El bebé, James, según Elsie, apenas emitía un sonido. Dormitaba en los brazos de Takoda como un pájaro herido. Sus respiraciones eran tan suaves que él se obligaba a revisar cada tanto si aún seguía vivo. Detrás de él, los otros niños caminaban como espectros, los más pequeños cargados a cuestas, los mayores con la mandíbula apretada, negándose a caer. «No puedo más», susurró Samuel, un niño de 5 años con las mejillas hundidas y los pies desnudos. Se desplomó de rodillas. Sus ojos giraron hacia arriba. Takoda lo atrapó antes de que golpeara la tierra. Elsie corrió hacia ellos, el miedo transformando su agotamiento en movimiento. «¡Sam! ¡Sam!». Takoda colocó 2 dedos sobre el cuello del niño. Pulso débil, piel fría. «Deshidratación», murmuró para sí mismo. «¿Va a morirse?», preguntó Elsie sin lágrimas, como si ya se hubiera vaciado por dentro. «No», mintió. Distribuyó los últimos sorbos de agua entre los niños, dejando su propia garganta arder. Thomas, el niño de 12 años que aún lo miraba con recelo, cargó a Samuel en la espalda sin que nadie se lo pidiera. Siguieron. Un paso, otro, hasta que las sombras se estiraron lo suficiente para advertirles que la noche caería en minutos. Fue entonces cuando Takoda vio el afloramiento rocoso. Una cueva pequeña, apenas un hueco bajo piedras. No era refugio, pero era algo. «Aquí», dijo. Nadie discutió. El fuego tardó en encender. La leña estaba seca, pero sus manos temblaban. Cuando por fin brotó la primera llama, todos los niños se agruparon a su alrededor como insectos hambrientos de calor. Takoda partió tiras finas de carne seca de venado. Demasiado salada para niños deshidratados, pero era lo único que tenía. Los más pequeños comieron sin masticar. Los mayores lo hicieron como si no merecieran ese regalo. Meribeth, una niña de 10 años, lo observaba desde el otro lado del fuego. «¿Dónde aprendiste a hacer fuego tan rápido?», preguntó,
con la voz rota por la sequedad, pero aún llena de curiosidad. «Mi abuelo me lo enseñó», respondió él sin mirar. «¿Tienes familia?» Silencio. «La tenía», dijo por fin. Los niños se fueron durmiendo de a poco, como hojas cayendo sin ruido. Grace, la más pequeña, lloró sin sollozos, solo lágrimas cayendo en silencio sobre la manta polvorienta que le habían dado. Takoda los observó mientras dormían, uno a uno, cuerpos frágiles, cicatrices visibles y otras invisibles, olor a cuero viejo, a pies sucios, a infancia abandonada. Se sentó con la espalda contra la roca, el cuchillo en mano. El fuego lanzaba sombras danzantes en los rostros dormidos. El bebé James respiraba con dificultad, pero seguía vivo. Entonces, un sonido leve, apenas un murmullo, cortó el aire. «Duérmete, mi niño, duérmete sin miedo, que mamá te cuida aunque ya esté lejos». Takoda se quedó inmóvil. La voz venía de Mary Beth. Cantaba una canción de cuna en voz tan baja que parecía cantarla solo para sí misma, o quizás para alguien que ya no estaba. Tal vez una madre, tal vez una parte de sí misma que no quería olvidar. «¿Esa canción te la enseñó tu madre?», preguntó él en voz baja, sin moverse. Mary Beth tardó en responder. «Sí», susurró, hasta que ya no pudo cantar más». El silencio regresó, pero era otro silencio, no el de la muerte, era uno más tierno, más humano. Horas después, cuando la luna estaba alta, Thomas se arrimó al fuego. No podía dormir. Takoda lo notó por la tensión en sus hombros. «¿Qué te preocupa?» El niño lo miró, dudando. «¿Tú nos vas a matar?» Takoda se quedó quieto. La pregunta no era nueva. Había aprendido a esperarla, pero dolía igual. «¿Por qué piensas eso?» «Papá dice que los apaches matan a los niños blancos, que no se puede confiar en ustedes». «¿Y tú qué piensas?» Thomas bajó la mirada. «Creo que tú no lo has hecho, pero tal vez estás esperando el momento». Takoda soltó un suspiro lento. «¿Tu padre también te dijo que volvería por ustedes?» El niño asintió. «¿Y volvió?» No hubo respuesta. A veces, Thomas, lo más difícil no es ver la verdad, sino aceptarla. Takoda vigiló toda la noche, el cuchillo en la mano, el fuego chispeando vida. Los niños dormían en un montón cálido como una camada de cachorros rotos. Amanecía. El viento cargaba olor a piedra y frío. Takoda cerró los ojos solo por un segundo, y por primera vez en años soñó con algo que no era muerte. La primera luz del amanecer se filtró entre las grietas de la roca, pintando los rostros dormidos con pinceladas suaves de oro viejo. Takoda no había pegado un ojo. El cuchillo seguía en su mano, pero sus pensamientos estaban lejos del filo. Miraba a James, que respiraba más tranquilo, a Elsie, que dormía sentada, abrazando a Grace, a Thomas, con la cara girada hacia el fuego, como si buscara calor no en las brasas, sino en algo más ancestral. Una presencia, una figura, un padre que nunca supo ser. El desierto estaba silencioso, pero ese silencio no traía paz. Era el tipo de calma que antecede a lo irreversible. «Es hora», susurró Takoda, y los fue despertando uno a uno con la delicadeza de alguien que entiende la fragilidad. Mientras caminaban, Takoda notó que los niños ya no lo miraban igual, no con miedo, con algo peor, con esperanza, y eso lo aterraba, porque no sabía si podría protegerlos de lo que venía, porque una parte de él no sabía si lo merecía. «¿Crees que llegaremos hoy?», preguntó Elsie mientras cargaba a Abigail, dormida como un saquito de huesos. «Sí», respondió. No sabía si era verdad. El camino hacia el manantial estaba marcado por huellas viejas y ramas rotas. Takoda las examinó con creciente desconfianza. No eran suyas, ni de animales, eran recientes y humanas. «Apuren el paso», ordenó, sin levantar la voz. No preguntaron por qué.
Lo obedecieron como si algo dentro de ellos ya supiera. Cuando por fin vieron el manantial, una hendidura entre rocas de donde brotaba un hilo de agua clara, Takoda no sintió alivio. Sintió una punzada de advertencia. Demasiado expuesto, demasiado abierto, demasiado perfecto. Dejó que los niños bebieran, pero no bajó la guardia. Rellenó las calabazas. Vigiló el horizonte, marcó rutas de escape invisibles para ojos que no han vivido persecuciones. Y luego escuchó la voz, una que conocía, una que lo llenó de sangre la boca sin haberla mordido. Tiene que estar aquí. Es el único lugar con agua en millas, dijo una voz rasposa, rota por la rabia y la sed. Elsie giró la cabeza con un movimiento casi animal. Su rostro se puso blanco. «Es él», susurró. «Papá». Takoda reaccionó de inmediato. Empujó a los niños hacia una hendidura en la roca. Los hizo agazaparse. Tapó sus bocas con dedos temblorosos. «No hagan ruido. Pase lo que pase», ordenó. Los pasos se acercaban. Eran varios. Se oía metal. Se oía rabia. Pero también se oía desesperación. «Están aquí», bramó Jacob Granger. «Ese salvaje los tiene. Lo vi». Los arrastró como si fueran suyos. Takoda cerró los ojos. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. «Jacob, no hay nadie», dijo otra voz. Un hombre más mayor, más cansado. «Las cenizas están frías». «Mentira». «Ese apache los tiene. Seguro que ya los mató». Elsie sollozó. Takoda la sostuvo. «Shh, niña. Respira. Solo respira». Thomas se tensó como si fuera a saltar. Sus ojos miraban hacia la voz de su padre, confundido, tentado. «¿Nos va a llevar de vuelta?», preguntó en un susurro agrietado. «Él los dejó para que murieran», dijo Takoda sin dulzura. «Pero es mi papá». «¿Lo es?». Elsie tomó la mano de Thomas. La apretó. «Takoda nos dio agua. Nos cargó. Nos abrigó. Papá». Papá nos ató a los arbustos y se fue. La voz de Jacob volvió a romper el aire. «Sal de donde estés, salvaje. No podrás esconderlos para siempre». Takoda lo oyó acercarse, las botas golpeando piedras, el chirrido del cuero, y supo que estaba a segundos de ser descubierto. Entonces pasó lo inesperado. «¡Basta!», gritó Thomas, saliendo de la hendidura con los brazos extendidos. «Déjanos en paz». El silencio fue inmediato. Se podría haber oído caer una pluma en el polvo. «Thomas, hijo», dijo Jacob, con la voz apagada por la sorpresa. «No soy tu hijo», dijo él, temblando. «Un padre no deja morir a sus hijos. Takoda es más padre que tú». Los otros niños comenzaron a salir, uno a uno, hasta que todos estaban frente al apache. Takoda se levantó lentamente, sabiendo que el momento lo cambiaría todo. Jacob levantó su arma. «Te lavó el cerebro. Ese indio salvaje te manipuló». «¡No!», gritó Elsie. «Tú nos abandonaste. Él nos salvó». El rostro de Jacob se contrajo, no de arrepentimiento, de odio. Apuntó. Takoda dio un paso al frente, colocándose entre el arma y los niños. «Dispara», dijo. «Pero entiende algo, Granger. Esta vez, alguien sí va a morir por ellos». Jacob no disparó, pero el temblor en sus manos era el de un hombre al borde de un precipicio. Takoda sintió que la historia acababa de girar, que el pasado ya no era el que dictaba la narrativa. Ahora eran los niños. Ellos lo habían elegido. Y eso lo cambiaba todo. El aire ardía, no por el sol, sino por la furia contenida entre un padre que ya no lo era, y un hombre que nunca pensó que podría serlo. Jacob bajó ligeramente el rifle. Sus ojos iban de rostro en rostro. Los niños, su propia sangre, lo enfrentaban como extraños, como testigos de su ruina. «¿Qué les ha hecho?», escupió. «Mírenlos. Están sucios, hambrientos. Parecen animales». «Estamos vivos», dijo Elsie con voz firme. «Gracias a él». Jacob rió.
pero fue una risa vacía, de esas que no tienen raíces. ¿A este lo llaman padre? ¿A este salvaje? ¿A este perro? Papá Trueno, dijo Jonah, el más pequeño, con su vocecita temblorosa. Él nos cuida. Tú nos dejaste. El silencio se tragó el viento. Takoda sintió que se le apretaba la garganta. ¿Papá Trueno? Repitió Jacob, burlón. ¿Eso es lo que les hizo creer? ¿Que es su salvador? Takoda dio un paso al frente, lentamente, como un animal que no quiere atacar, pero tampoco va a huir. No les hice creer nada. Ellos vieron, sintieron, sobrevivieron conmigo. Jacob se volvió hacia los otros hombres que lo acompañaban. 3, todos armados. Uno de ellos, un hombre corpulento con barba gris, no parecía tan convencido como antes. ¿Esto es cierto?, le preguntó al grupo de niños. ¿Él los salvó? Él se asintió. Thomas también. Y luego todos los demás. Nos dio agua, dijo Marybeth. Nos enseñó a hacer fuego. Nos abrazó cuando teníamos miedo. Nos cantó canciones, dijo Grace, escondida tras la pierna de Elsie. Como mamá. El corpulento bajó su arma. Jacob giró hacia él. ¿Qué haces? ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó el hombre con voz baja. ¿Tú los dejaste atados en el desierto? Jacob tragó saliva. La mentira bailó en sus labios, pero no encontró cómo salir. No fue así. Ellos ralentizaban al grupo. Era por el bien de todos. El hombre asintió, pero no como quien cree, sino como quien ha decidido. No soy parte de esto, dijo, y dio media vuelta. Takoda pensó que todo había terminado, que las armas bajarían, que los hombres se irían. Pero Jacob no se movió. Sus ojos se clavaron en los de su hija. Elsie, ven aquí. No, dijo ella. Te ordeno que vengas. Ya no eres mi padre. Soy todo lo que tienes. Su grito sacudió hasta a los pájaros que anidaban en las rocas. Takoda sintió cómo los niños se acercaban a él, buscándolo, rodeándolo. Su instinto de protección floreció con violencia. Jacob levantó el rifle. Si no vienes conmigo, nadie va a ir con nadie. Fue entonces cuando Thomas dio un paso adelante y se plantó delante del cañón. Tendrás que matarme primero. Jacob titubeó. El arma tembló. No me obligues, hijo. Tú me obligaste cuando me dejaste morir. Takoda vio el quiebre, no en el niño, en el hombre. Jacob bajó el arma, no por redención, sino por derrota, por orgullo roto, y de su bolsa sacó algo peor, algo que hacía décadas que no veía, una granada. ¡Corran!, gritó Takoda empujando a los niños. Jacob tiró la espoleta. El tiempo se encogió. Takoda no pensó, solo actuó. Vio a Grace tropezar, saltó sobre ella, la cubrió con su cuerpo. La explosión fue sorda. Un sol en miniatura. La tierra tembló, las piedras gritaron, y luego, nada. Takoda abrió los ojos. Dolor, silencio, tierra en la boca. Grace lloraba debajo de él, viva, entera. Se incorporó. Los demás niños estaban bien, asustados, magullados, pero vivos. Jacob yacía a unos metros, su cuerpo roto, como su alma. Nahaste, el anciano apache, se acercaba desde la colina con otros hombres. Había oído la explosión. Había venido preparado para la guerra. Pero se encontró con una escena de otro tipo. Takoda, sangrando. Los niños alrededor, cubiertos de polvo y lágrimas. Y Jacob Granger, finalmente en silencio. Nahaste miró a su antiguo aprendiz. ¿Qué has hecho, Takoda? Takoda no respondió. Solo alzó a Grace en brazos y dijo, con una voz que era más promesa que palabra: «Los he elegido». El arroyo no era grande. Apenas un hilo claro que serpenteaba entre piedras lisas y tierra húmeda. Pero para ellos parecía un milagro. Después de tantos días tragando polvo y miedo,
El sonido del agua cayendo sobre las rocas era una música que ninguno recordaba haber escuchado jamás. Takoda se arrodilló junto al manantial, dejó a Grace a su lado y hundió las manos en el agua como si estuviera tocando un recuerdo. Elsie, aún temblando por la explosión, ayudó a los más pequeños a beber sin atragantarse. Thomas se encargó de Samuel, cargándolo como siempre hacía, pero ahora sin quejarse. Había cambiado. Todos lo habían hecho. ¿Podemos quedarnos aquí?, preguntó Mary Beth, mirando el cielo que por fin no parecía hostil. Takoda no respondió de inmediato. Miraba los alrededores. Reconocía el lugar. Una antigua zona ceremonial de su pueblo, olvidada por los mapas, respetada por los ancestros. Solo quienes sabían leer la tierra podían encontrarla. «Unos días», dijo al fin. «Pero no más. Este lugar también es conocido». Elsie asintió, comprendiendo sin que él tuviera que explicar. Esa noche, por primera vez desde que los encontró, Takoda cocinó algo más que carne seca. Había cazado un venado pequeño cerca del arroyo y lo asó lentamente mientras los niños lavaban sus ropas y exploraban las cercanías. Rieron, jugaron con piedras, con ramas, se empujaron, se insultaron con palabras inventadas, se parecían a niños. «¿Tú crees que ella estaría orgullosa?», preguntó Thomas mientras Takoda le ayudaba a quitar una astilla del pie. «¿Quién?». «Tu esposa, la que murió». Takoda se quedó quieto. «Creo que sí», respondió con la voz más baja de lo normal. Ella siempre decía que la familia no nace, se cultiva, como el maíz. «¿Y nosotros?», preguntó Mary Beth, sentándose a su lado. «¿Somos tu nuevo maizal?». Takoda rió, por primera vez sin amargura. «Sí, ustedes son mi cosecha inesperada». Después de cenar, los niños formaron un círculo alrededor del fuego. Samuel se quedó dormido con la cabeza sobre el regazo de Grace. Abigail dibujaba líneas en la tierra con un palo. Jonah contaba una historia absurda sobre caballos voladores. Y James, el bebé, balbuceaba palabras que no eran palabras, pero ya no lloraba. Elsie se acercó a Takoda. Llevaba una pequeña flor blanca entre los dedos. «Crece al borde del agua», dijo. «Mary Beth dice que se llama flor de luna. ¿Puedo ponértela?». Takoda dudó, pero asintió. Elsie la colocó detrás de su oreja, como si decorara una estatua sagrada. «Ahora pareces menos triste», dijo ella. Takoda no respondió, pero por dentro algo se soltó. Nahaste apareció al amanecer, solo, sin armas, con una expresión que Takoda no supo leer. «El consejo quiere respuestas», dijo el anciano. Takoda no se levantó. Seguía sentado junto al fuego, rodeado por cuerpos pequeños envueltos en mantas. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú qué quieres?». Nahaste lo miró largo rato. «Quiero entender. Quiero saber si has perdido la cabeza, o si eres el único que la ha mantenido en este mundo que se desmorona». «Son mis hijos ahora», dijo Takoda. «¿Y qué harán cuando otros vengan? Cuando pregunten por ellos, ¿mentirás? ¿Los esconderás? ¿Te esconderás tú?». «No lo sé», dijo Takoda, sin bajar la mirada. «Pero no los abandonaré, no como su padre». Nahaste se agachó, tomó un puñado de tierra y la dejó caer entre sus dedos. «Te estás convirtiendo en algo que el mundo no está preparado para ver. Un hombre que ama sin condiciones». Antes de irse, Nahaste dejó un objeto junto al fuego. Un collar apache con una piedra roja al centro. Takoda lo tomó. Lo reconocía. Pertenecía a los hombres que el consejo elegía como protectores del espíritu del pueblo. Los que no mataban, a menos que fuera por algo sagrado. Horas después, mientras Takoda cortaba leña cerca del arroyo, oyó una voz. Su voz. «¿Estás seguro de que puedes protegerlos?». Se volvió. No había nadie, pero la voz seguía ahí, dentro, como un eco de su propio miedo. Entonces vio algo en la tierra, unas huellas, no eran suyas, tampoco de niño.
Takoda entrecerró los ojos. La maleza crujió a lo lejos, y por un instante el aroma a pólvora volvió a llenar el aire. «No estamos solos», murmuró. Takoda rastreó en silencio. La luz del amanecer apenas comenzaba a despegarse de la tierra, pero las huellas eran claras, frescas, pesadas. No eran de un viajero solitario, eran varias, y no buscaban agua, buscaban guerra. Cuando regresó al campamento, su rostro había cambiado. Él sí lo vio, y supo que el momento había llegado, el momento en que dejarían de fingir que estaban a salvo. «¿Cuántos?», preguntó ella. «4, quizás 5. «¿Cuánto tiempo?». «Horas, tal vez menos». Elsie apretó los puños. No lloró, no tembló. Solo se volvió hacia los otros niños. «Empaquen. Todo». Takoda la observó en silencio. Esa niña que una vez estaba atada bajo ramas secas, ahora hablaba como si llevara años liderando. Su hermana menor lloraba. Thomas la consolaba. Mary Beth escondía su miedo preparando una bolsa de tela con comida. «¿Nos iremos de noche?», preguntó Jonah. Takoda negó con la cabeza. «De día, hoy». «Pero el sol», intentó argumentar Thomas. «Mejor que una bala», dijo él. Caminaron sin descanso. Cruzaron rocas, pastizales secos y dunas bajas que a mediodía ardían como brasas. A cada paso, el peso del silencio crecía. Nadie se quejaba. Nadie pedía parar. Incluso el bebé James parecía saber que el aire estaba lleno de algo más espeso que calor. Estaba lleno de peligro. A media tarde, llegaron a un paso estrecho entre dos colinas. Allí, Takoda se detuvo. Miró hacia atrás, luego al frente, y tomó una decisión. «Nos separamos». Elsie lo miró, horrorizada. «¿Qué?». «Los llevaré por una ruta falsa. Ellos me seguirán». «No», dijo Thomas. «Te van a matar». Takoda se agachó. Miró a los ojos al niño. «¿Confías en mí?». Thomas dudó. Por una fracción de segundo, pero luego asintió. «Sí». Nahaste apareció sin previo aviso, desde la cima de la colina, con su bastón tallado y los ojos llenos de sabiduría y condena a partes iguales. «¿A dónde vas, hijo mío?». «A distraer a los hombres que nos siguen». «¿Solo?». «Como llegué a este mundo», respondió Takoda. Nahaste bajó despacio, cada paso pesado, pero firme. «Entonces no irás solo». Detrás de él, 3 guerreros jóvenes. Los mismos que una vez llamaron traidor a Takoda. «¿Por qué?», preguntó él, incapaz de ocultar el asombro. Nahaste puso una mano sobre su hombro. «Porque los niños no son solo tuyos, ahora son nuestros». Elsie abrazó a Takoda sin pedir permiso. «¿Y si no regresas?». Takoda le acarició el cabello con torpeza. «Entonces tú cuidas de ellos, tomas mi lugar». Elsie lo miró fijamente. «No pienso perder otro padre». Takoda no supo qué decir, así que no dijo nada. La separación fue rápida, dolorosa. Takoda y los guerreros bajaron por la ruta falsa, dejando huellas deliberadamente visibles. Nahaste se quedó atrás, vigilando. Él siguió al grupo hacia el este, siguiendo el arroyo seco, como Takoda le había enseñado. «No mires atrás», susurró. Esa noche, bajo el manto estrellado, los niños acamparon entre rocas apiladas. No hubo fuego, no hubo cena, solo miedo, pero también algo más, determinación. «¿Tú crees que él está bien?», preguntó Mary Beth. «Tiene que estarlo», respondió Thomas. Elsie los miró. Luego levantó el cuchillo que Takoda le había dejado. Lo sostuvo como un símbolo, como una promesa. «No vamos a huir toda la vida. Si alguien viene, pelearemos». A lo lejos, un disparo. Después, otro. Y luego, silencio. No hubo más disparos, ni gritos, ni pasos. Solo silencio. Un silencio demasiado largo, demasiado quieto. Un silencio que sonaba a muerte. Elsie se quedó de pie, con el cuchillo de Takoda en la mano.
mirando hacia la oscuridad como si pudiera romperla con la fuerza de su mirada. «¿Qué hacemos?», susurró Meribeth. «Esperamos». Thomas no dijo nada. Se sentó junto al bebé James, que dormía con el ceño fruncido. Abigail se había orinado encima del miedo. Grace vomitó sin ruido. El miedo era tan espeso que dolía respirarlo. Horas pasaron. La luna cruzó medio cielo. Los grillos cantaban, pero no había viento. Elsie caminaba en círculos. Cada sombra, cada crujido, era una amenaza. No era el desierto lo que la asustaba. Era lo que ya no estaba. Takoda. «¿Y si está muerto?», preguntó Jonah, con los labios partidos por la resequedad. Nadie respondió. Finalmente, Thomas se levantó. «No podemos quedarnos aquí. Si algo pasó, debemos saberlo». «No», dijo Elsie. «Él dijo que lo esperáramos». «¿Y si lo esperas toda la vida?». La pregunta se clavó en ella como una astilla en el pecho. Cuando la primera luz del amanecer empezó a dorar las piedras, Elsie se levantó. Caminó hasta la cima de una roca. Miró al este, luego al norte, y entonces lo vio. Una figura, caminando sola, descalza, cubierta de polvo y sangre seca, cojeando, pero viva. «¡Takoda!», gritó Thomas, saliendo corriendo como un rayo. Los demás lo siguieron. Grace tropezó. Meribeth la alzó. Jonah lloraba sin entender por qué. Takoda se detuvo. Apenas podía mantenerse en pie. «¿Están bien?», no pudo decir más. Sus piernas se doblaron. Thomas lo sostuvo. Elsie llegó a su lado y lo abrazó con los dos brazos, como si con eso pudiera coserle las heridas. «¿Estás herido?». «No, es mi sangre, pero no toda es mía». Takoda alzó la mirada. Elsie vio algo en sus ojos, algo que no había visto nunca. Cansancio, no del cuerpo, del alma. «¿Y ellos?», preguntó Thomas. «¿Los hombres?». Takoda asintió. «No volverán». «¿Los mataste?». Silencio. «Algunos, otros eligieron no pelear». Elsie bajó la vista. Sabía lo que eso significaba. Sabía que algo se había roto en él. Y que tal vez no se podía reparar. Esa noche no hubo historias, no hubo canciones, no hubo juegos, solo un fuego pequeño, y niños dormidos en un círculo apretado, y un hombre sentado en el centro, sosteniendo el cuchillo que ahora olía a muerte. Najaste llegó al amanecer, solo una vez que estuvo seguro de que el peligro había pasado. Se arrodilló junto a Takoda, observando sus heridas, no las del cuerpo, las del espíritu. «¿Qué viste allá, hijo?». Takoda tardó en responder. «Vi lo que los hombres hacen cuando olvidan que una vida no se mide por el color, sino por la compasión». Najaste lo miró largo rato. «¿Y tú? ¿Olvidaste?». Takoda levantó la vista hacia los niños, aún dormidos como cachorros humanos. «Nunca. Ellos me lo recuerdan». Najaste dejó caer algo en su regazo. Un pedazo de cuero, doblado cuidadosamente. Takoda lo abrió. Dentro, un emblema tallado en hueso. Un halcón sobre una flor. «¿Qué es?». «El consejo ha hablado. A partir de ahora, ellos son tus hijos». Takoda lo miró, incrédulo. «Oficialmente, legalmente, espiritualmente». «¿Y el pueblo?». Najaste sonrió con tristeza. «El pueblo aprenderá, o se extinguirá». Takoda guardó el emblema. Se levantó con dificultad. Caminó hacia el fuego. Se arrodilló frente a Elsie. Ella lo miró. No como a un héroe. Lo miró como a un padre. «¿Qué pasó allá?», susurró. Takoda le acarició el cabello. «Después, cuando seas mayor». Elsie asintió. «Yo también tengo cosas que contar cuando crezca». Takoda sonrió. «Entonces serás una gran mujer». El sol subió. Los niños despertaron. La vida siguió. Pero nada era igual, porque después del disparo,
Ya no eran solo niños rescatados, ni él, un hombre roto. Ahora eran una familia, y el mundo tendría que aprender a aceptarlo. El valle era un cuenco de tierra fértil, escondido entre montañas donde el sol entraba despacio, como pidiendo permiso. Allí, entre el rumor del agua clara y los suspiros del viento entre los álamos, Takoda y los niños construyeron lo que nunca habían tenido: permanencia. Una cabaña sencilla, una pequeña huerta, un fuego que no era de defensa, sino de comida, de cuentos, de canciones. 3 semanas habían pasado desde el último disparo. James, el bebé, ya reía. Abigail comenzaba a caminar sin tambalearse. Grace, la más callada, ahora cantaba en voz baja mientras recogía flores silvestres. Thomas enseñaba a Jonah a tallar madera. Mary Beth escribía palabras en la tierra con un palo, aprendiendo a formar su nuevo apellido. Elsie no hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. Takoda no hablaba más que lo necesario, pero algo en su espalda se había enderezado. Y por las noches, cuando los niños dormían, a veces sonreía solo, como si recordara algo. Bueno, Najaste llegaba cada 2 o 3 días, sin anunciarse. Traía sal, medicina, tela, noticias. Pero lo más importante, traía legitimidad. «Estás construyendo lo que muchos destruyen», le dijo un día a Takoda. «Una familia no nacida del deseo, sino de la necesidad y de la redención». Takoda no respondía, pero le dejaba café caliente cada vez. Una tarde, el sonido de cascos alertó al campamento. Elsie y Thomas se tensaron. Takoda tomó su cuchillo, no por miedo, sino por instinto. Desde el camino de grava apareció una figura inesperada: el reverendo Cole. Detrás de él, 3 caballos con alforjas y una carreta pequeña cargada con libros, mantas y semillas. «¿Puedo pasar?», preguntó. Takoda asintió. Esa noche, el reverendo comió con ellos. James dormía en sus brazos como si lo conociera de siempre. Elsie le sirvió un cuenco de estofado. Thomas le mostró una trampa que había fabricado. El reverendo los miraba como quien ve un milagro modesto, un jardín nacido en escombros. «¿Qué buscan ustedes ahora?», preguntó al fin. «¿Paz? ¿Olvido?». Takoda miró a los niños, luego al fuego. «Que no los separen», dijo. «Eso es todo». El reverendo asintió. «Tien despacio». «Hay gente en el pueblo que quiere tomar custodia de ellos. Gente que dice que este no es un hogar adecuado». «¿Y tú?». «Yo los vi morir en el desierto, y ahora los veo vivir aquí. No necesito más pruebas». Silencio. «Vendrán con papeles», advirtió. «Con nombres, con leyes». «No todos los nombres se eligen», respondió Takoda. «¿Y si quieren obligarlos?». Takoda no apartó la vista del fuego. «Entonces moriré como viví, rodeado de los que me eligieron». Cuando el reverendo se marchó, dejó algo a los pies del fuego: un sobre sellado. Dentro, una carta oficial, sellos del Estado, una notificación judicial. Elsie la sostuvo sin abrirla. «¿Qué significa?». «Que el mundo allá afuera aún no entiende lo que construimos aquí». Takoda no durmió esa noche. Se quedó sentado afuera, escuchando el río. Pensó en su esposa, en su hijo, en la promesa de su madre: «Recoge los pétalos caídos». Y comprendió algo que no había dicho en voz alta. No los había recogido para salvarlos. Ellos lo habían salvado a él. Al amanecer, Thomas apareció en la puerta con un papel doblado. «Escribí esto», dijo, tímido. Takoda lo leyó. Pocas palabras. Una sola línea. «No nací tu hijo, pero te elijo como mi padre». Takoda cerró los ojos y lloró. El ruido de los caballos fue diferente esta vez. Más militar, más rítmico, más final. Elsie los vio primero. Una caravana de 3 carruajes, uniformes del gobierno, sellos estatales, hombres de traje,
una mujer con cuaderno, y 2 alguaciles con rostro de hierro. Takoda no se movió, no escondió a nadie. Los recibió en la entrada, con los niños detrás de él. ¿Es usted Takoda Taltry?, preguntó un hombre de barba gris, con voz de autoridad aprendida en libros y juzgados. Sí. Estamos aquí para evaluar la situación de estos menores. Silencio. Son huérfanos, señor, añadió la mujer del cuaderno, sin levantar la vista. El Estado tiene la obligación de asegurar su bienestar, de ser necesario. Separarlos para su custodia individual. Grace se aferró a la pierna de Takoda. Thomas dio un paso adelante. Ya no estamos solos, y no estamos en peligro. Eres un niño, hijo. No entiendes lo que está en juego. Entiendo esto, interrumpió Mary Beth, con la cara tiznada y los ojos firmes. Cuando mi padre me abandonó, este hombre me dio pan. Nosotros no podemos basarnos solo en emociones, dijo el hombre. Najaste apareció entonces, con paso lento pero firme. Entonces quizás deberían aprender. Porque eso es lo que ustedes perdieron cuando los dejaron en el desierto. Humanidad. Los funcionarios recorrieron la cabaña, la huerta, los rostros. Tomaron notas. No vieron lujos, pero vieron zapatos limpios, comida en ollas, niños que sabían reír sin permiso. Al mediodía, reunieron a todos para una especie de audiencia comunitaria. No era oficial, pero sí definitiva. Había testigos. El reverendo Cole, Najaste, 2 ancianas de la tribu, un maestro del pueblo. Los funcionarios expusieron su informe. Falta de documentación legal. Entorno no certificado. Tutor no inscrito como guardián. Y sin embargo, añadió el reverendo, son los únicos niños que han sobrevivido al abandono total. La mujer del cuaderno pidió silencio. Antes de decidir, quiero escuchar a los menores, uno por uno. Thomas fue el primero. Me dejaron con hambre, con miedo. Él me enseñó a pescar, a leer el cielo. Nadie más vino. Mary Beth se paró frente a todos con los brazos cruzados. Me llamo Mary Beth Granger, pero ahora quiero llamarme Mary Beth Taltry, porque él sí se queda. Grace no habló. Solo dibujó en la tierra con un palo, un círculo, con 9 puntitos dentro. La mujer la miró. ¿Qué significa eso? Mi casa, susurró. Elsie fue la última. Se paró sola, sin papeles, sin testigos. Ustedes preguntan si estamos bien. Yo les pregunto, ¿dónde estaban cuando teníamos hambre? ¿Cuando papá nos ató a un arbusto y se fue? Silencio. No vinieron. Elsie. Takoda no dijo nada. No defendió. Solo los miró. Y supo que no necesitaba decir más, porque ya no eran solo sus hijos, ahora eran su voz. Los funcionarios se reunieron. Hablaron en voz baja. Consultaron documentos. Nadie respiraba. Finalmente, el hombre de barba gris se puso de pie. Recomendaremos al juzgado la permanencia temporal bajo custodia del señor Takoda Taltry, mientras se resuelve su adopción definitiva. Una pausa. Pero en lo personal, espero que lo logren. Esa noche, el fuego ardió como nunca. No por miedo, sino por celebración. Elsie repartió pedazos de pan. Thomas cantó. Mary Beth bailó mal. Takoda los observó, y por primera vez no se sintió un guerrero. Se sintió un padre. Un año había pasado. La cabaña seguía en pie, más firme, más llena. Los niños ya no eran niños del todo. Thomas cazaba solo. Mary Beth enseñaba a Grace a leer. Elsie preparaba pan con manos que sabían cuándo dejar de amasar. Jonah aprendía a dibujar rostros con carboncillo. Abigail hablaba más con las flores que con la gente. Y James ya corría. Decía papá sin dudar. Takoda escribía en las noches, no para ser leído, sino para recordar. Un cuaderno de tapas de cuero, donde anotaba no solo lo vivido, sino lo sentido. La noche en que Grace dejó de temer a los truenos. El día en que Jonah enterró a un pájaro
y lloró por él. Cuando Elsie me dijo que no soñaba con su madre, porque ya tenía hogar. Un día llegó un cartero a caballo. Traía un sobre sellado. Papel grueso. Nombre oficial. Elsie lo abrió. Leyó en voz alta. El Estado reconoce legalmente la adopción de los menores bajo custodia del ciudadano Takoda Taltry, en calidad de tutor permanente y padre legal. Silencio. Luego gritos, luego lágrimas. Takoda no sonrió, pero sus ojos brillaban con algo más que orgullo. Era paz. Meses después, en una ceremonia improvisada, Nagaste entregó a cada niño un nuevo nombre tribal, no para borrar el anterior, sino para sumar, para honrar lo que sobrevivieron. Meribeth será águila que no olvida. Thomas será fuego que aprende. Grace será flor silenciosa. Elsie será luz que no teme. Y a Takoda, por unanimidad, le dieron un nuevo nombre, Papa Trueno, no como apodo, no como burla, como título sagrado. El tiempo siguió. Algunos veranos trajeron plagas, algunos inviernos fueron crueles, pero nunca volvió el abandono. Cuando Hona cumplió 15, preguntó, ¿crees que la gente allá afuera nos recuerda? Takoda pensó en el desierto, en los arbustos secos, en el olor de la desesperanza. No importa si lo hacen, respondió. Nosotros sí. Una tarde, Grace puso una piedra sobre otra, luego otra más, y otra. Takoda la observó. ¿Qué haces? Una torre para mamá, dijo, y para la mamá de todos nosotros. Takoda se arrodilló. Colocó su piedra también. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El viento pasó sobre la tierra con suavidad. No como antes, no con violencia. Ahora era viento que acaricia, que limpia, que deja en su lugar lo que vale la pena. Y en medio de ese valle escondido, donde una vez solo hubo polvo y miedo, ahora vivía una familia, nacida no del destino, sino de la elección. Y cada noche, cuando el fuego crepitaba y los niños reían, el mundo quedaba fuera, porque aquí adentro, donde alguna vez solo hubo huérfanos y un guerrero roto, ahora habitaban raíces, y un padre, un verdadero padre. Papa Trueno. youtube.com/watch PTNC88ADC. Incol UC 8.